A mí me tocó que me encañonara un comando acá en Chapultepec y Revolución. La zona estaba demasiado tensa. Luego hubo una persecución. Llego aquí y me entero a fondo de que a unos compañeros les había caído una granada muy cerca. Información oficial, ¿no? La que acaba usted de leer. Información oficial que nos llevan por parte de la Las primeras imágenes de un centro en un casino reveló que se han contagiado de 3.452 ciudadanos. Es que localizan un cuerpo al interior. Esta marcha por el 8 de marzo, un contingente aproximado de... Hay gente que piensa que ser reportero es cubrir pues puras cosas de servicio en las colonias, atender todo lo que vemos normalmente en los telediarios. Y hay quienes tienen la otra visión de ser reportero, que piensan que el reportero todos los días está en el riesgo, que todos los días está en medio del crimen organizado y todas esas cosas que pueden resultar muy apasionantes, pero no son precisamente lo único que cubre un reportero. De hecho, hay quienes ven en el reportero algo muy heroico y realmente el heroísmo existe, pero en cierto grado. El heroísmo del reportero es levantarse todos los días temprano, asolearse bajo más de 40 grados, ser flexible de tal manera que un día, en el mismo día puede estar entrevistando a un señor de la tercera edad en su casa que no tiene luz y en la tarde estar entrevistando a un candidato a la presidencia, ¿no? O en la noche doblar turno y le toca una lluvia fuerte y estar enfrente de la tempestad, ser elástico. Pero ese es el único heroísmo. El heroísmo es ese, poder servir, que nuestro oficio sirva de algo, para resolver algo. Pero hay algunos que incluso enseñan que el periodismo es el policíaco y que es el más, digamos que es el más importante de todos. En el pasado, ser reportero era arrancarse primero como reportero de ambulancia. Así me enseñó un jefe que yo tenía, Félix Cortés Camarillo, su primera credencial, y decía, reportero de ambulancia. Pues sí, porque el reportero de ambulancia era el que se iba a la policíaca y se iba generalmente en la ambulancia, no traían un vehículo y así se llamaba. Pero no es tan sencillo ser un reportero policíaco. Hay momentos en los que se enfrentan a personajes complicados, que viven historias difíciles y tal vez, y a eso voy, ese es mi punto, el tiempo más complicado para ser reportero fue el tiempo del crimen organizado, de 2009 a 2012. Nos han preguntado muchas veces cómo lo vivimos en ese tiempo. La verdad es que entramos todos sin saber. Lo mismo pasó en Colombia, lo mismo ha pasado en España con la ETA, esa organización terrorista vasca, lo mismo pasó en México y lo mismo pasó en Nuevo León. Viene un fenómeno como el del crimen organizado y empiezas a cometer errores. ¿Qué tuvimos que aprender? ¿Qué hacíamos que no hacemos ahora? Poca gente lo sabe, pero en el año en que más difícil estuvo la delincuencia organizada en México, en esta misma redacción donde estamos, estuvieron presentes representantes y hasta periodistas y conductores de 3 medios de comunicación, de los 3 televisoras principales de Nuevo León. El objetivo de juntarnos en aquella ocasión era definir cómo podíamos nosotros protegernos entre todos y de ahí salieron acuerdos. Por ejemplo, que nadie se fuera a cobertura solo, que todos los reporteros llegaran al lugar acompañados, que fueran todos en bola. Hubo por ahí casos de reporteros que no hicieron caso a esa idea. Uno de un periódico, está aquí en el centro de la ciudad, que se fue a una brecha en Cadereyta y le fue bastante mal. Le hicieron daños con los golpes que parecen ya irreversibles, lo amenazaron de muerte. Pero de ahí salió el acuerdo de que todos iban igual. ¿Qué otra cosa dejamos de hacer? El reproducir las mantas. Mucha gente quería saber qué decían las mantas, los cartelones que le clavaban a los cadáveres en aquel entonces, y los medios lo hacíamos. El cártel de no sé qué le manda a tal funcionario tal amenaza. ¿Qué hacíamos ahí? Pues dábamos difusión a lo que ellos querían. Otra cosa que hacíamos, el reportero normalmente iba y sacaba la historia del ejecutado. Era clásico, ¿no? Mataron a tal persona, Gustavo no sé qué, ve y haz la historia. Y entonces empezaba el reportero a preguntarle a vecinos y demás. Eso te ponía en riesgo, obviamente. ¿Qué otra cosa dejamos de hacer? Dejamos de transmitir violencia excesiva. Créanme ustedes que las imágenes que nosotros llegamos a ver y que están ahí todavía en edición en nuestros archivos son tan perturbadoras que pues algunas, con tristeza lo decimos, llegaron a salir en la televisión hasta que entendimos que no era bueno. Las amenazas y las cosas eran comunes, ¿no? Aquí en la recepción de radio, cuando teníamos la recepción de radio sobre la calle Paricutín, nos tocó una granada. Estaba algunos compañeros en un noticiero de radio y de pronto se escuchó la granada. Amenazas también nos tocaron, embalados. Hubo una ocasión en la que estábamos en la madrugada y yo estaba jefe de redacción y llamó una persona directo a la extensión donde yo estaba, no pasó por recepción. Y me dice, oye amigo, te espero en Pánuco, manda tu reportero aquí en Río Pánuco, tal cruce, porque va a haber algo que te interesa. Ah, claro que sí, le colgué el teléfono. Como a los 10, 15 minutos vuelve a marcar el cuate, como a la 1 de la mañana. Oye amigo, ya estoy en Pánuco.
tengo lo que te dije que te interesa. Ah, sí, claro que sí, le colgué, ¿no? Y la tercera llamada fue en otro tono. Oye, te estoy diciendo, ¿vas a venir o no vas a mandar? ¿O qué tengo que hacer para que vengas? Con mucho gusto, señor. Ahorita vamos para allá. Y fue el reportero. Llegaron a tal grado que en una ocasión, una mañana después, nos habló una persona y dijo, toma nota, te voy a pasar las 5 direcciones a donde tienes que mandar porque vamos a colgar 5 mantas. Y el compañero apuntó las direcciones, mandamos al reportero a una y si era, a otra y si era, así. Esa fue una noche muy importante que cambió la historia. ¿Por qué? Porque la 5ª manta la estaban poniendo frente al Palacio de Gobierno y en eso iba llegando el equipo del gobernador y le dicen al gobernador, están poniendo una manta en el palacio. Y el gobernador le dice a su secretario, pues quítenla. Es que no podemos, señor gobernador. ¿Por qué no puede? Porque la están poniendo en este momento y la están resguardando este grupo delincuencial. Ese día ese gobernador tomó el teléfono y, contrario a lo que él había decidió llamarle al ejército, que viniera por primera vez a Nuevo León. Hacer que el ejército empezara a patrullar era aceptar que estábamos muy mal y ese gobernador no quería hacerlo. De ahí vinieron muchas cosas, muchos cambios. Empezamos a vivir una transformación. Hay una cosa muy peculiar. El día que más había ejecutados era los martes. No sabemos por qué. No hay una cosa científica que lo explique, pero todos los martes era el día que más ejecutados había. Otra forma de trabajar de una manera muy peculiar era que desafortunadamente algunos compañeros tenían los celulares porque muchas veces eran los mismos ministeriales los que hacían las cosas. Hay una situación que se dio aquí en el VIPS que está en Garzazada y Lázaro Cárdenas, que está un Walmart ahí. Esa ocasión era una noche y un compañero que se llama Juan Carlos, que ya no está aquí en esta empresa, llega a cubrir lo que se supone era un operativo, y de hecho lo era. En ese operativo, adentro de ese restaurante, estaban distribuidos desde la puerta y hasta el fondo, en las mesas, unos ministeriales, que en ese entonces eran policías judiciales, con un hombre que se dedicaba a torturar, que le apodaban el Tubi, que era un hombre que se dedicaba a cobrar por torturar. Esa era su chamba. Y estaba ahí con un jefe ministerial o judicial y otros más. Era tal el descaro, cerca de la medianoche, que tenían sobre las mesas las armas. Pues ellos estaban cenando tranquilamente, ahí pidieron de cenar y estaban las armas. Y había un auto blanco dando vueltas alrededor, que era el vigía, era el que les iba a avisar que llegaba un operativo. Llega el operativo por orden de un juez, detienen a esas personas, incluso a los agentes judiciales. Cuando yo le digo al reportero, oye, pero ¿quiénes son los detenidos? ¿Qué datos te dan los amigos? No es que los amigos están detenidos. Los mismos policías que durante mucho tiempo habían pasado información a los reporteros eran los detenidos en aquella ocasión. ¿Por qué es muy importante ese caso? Porque ese caso provocó que el juez que había dado una orden de aprehensión fuera asesinado en San Nicolás de los Garza, mientras iba en su camioneta. Varios de los agentes también. Y después vino con ello también el asesinato de Marcelo Garza y Garza, aquel hombre que fue el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, un hombre con mucha capacidad, con una preparación para lo que hacía. Esa noche allá en Fátima, en el municipio de San Pedro, fue histórica también. Íbamos saliendo a cenar. Ya había la orden aquí en el canal de cerrar las puertas. Pues no podíamos dejar abierto porque no sabíamos si se iban a meter, ya nos habían lanzado la granada, ¿no? Íbamos a cenar un grupo de compañeros, 10 de la noche aproximadamente, y de pronto nos tuvimos que regresar porque nos avisan de un ejecutado en la iglesia de Fátima afuera. Y nos avisa el reportero, ok, ¿quién es? Nosotros vamos a cenar, pero a ver si lo identificas, ¿quién es? Porque es en San Pedro. Y no contesta Marcelo Garza y Garza, y no contesta Marcelo Garza y Garza en el Nextel. Pues sí, las últimas llamadas o mensajes que tenía Marcelo Garza y Garza en su Nextel eran precisamente de todos los reporteros, de todos los medios que querían saber quién era el ejecutado, y el ejecutado era él. Una ejecución que dolió mucho, que impactó demasiado y que sin duda fue un antes y un después en la historia de Nuevo León. Todas esas cosas nos tocaron vivirlas. Tal vez el parteaguas más fuerte, el día para olvidar, fue aquel doble asesinato de estudiantes afuera del TEC de Monterrey. Porque ese doble asesinato fue algo que marcó, incluso varios dejaron de trabajar en esto después de esa ocasión. En esa ocasión me tocó vivir a mí una cosa paralela. Mientras se daba esta situación en el TEC de Monterrey, acá en Luis Elizondo y Garzazada, afuera del Tecnológico, a mí me tocó que me encañonara un comando acá en Chapultepec y Revolución. La zona estaba demasiado tensa. Luego hubo una persecución, afortunadamente no pasó a mayores. Llego aquí y me entero de que a unos compañeros les había caído una granada muy cerca, allí en ese paso elevado en Luis Elizondo y Garzazada.
Lo que pasó con los estudiantes es un parteaguas sin duda alguna, porque yo nunca había visto que se cimbrara el Tecnológico de Monterrey a tal grado de que organizaran una marcha. Normalmente las marchas las organizan las universidades públicas, las organizan grupos, digamos, de otro nivel económico, no una institución como el TEC, pero caló mucho en la institución. Y desafortunadamente, ese caso de los estudiantes sigue y seguirá siendo algo que deja la sensación de impunidad. En aquella ocasión, el encargado de esta región militar era el general Cuauhtémoc Antúnez, un hombre que cuando le avisaron que los elementos del ejército se habían equivocado en ese lugar, dio órdenes de que ocultaran el error. Y lo que se les ocurrió a los militares fue sembrarles armas y decir que los estudiantes eran delincuentes. Y eso fue siguiendo órdenes del general Cuauhtémoc Antúnez. El mismo Cuauhtémoc Antúnez que en 2015 Jaime Rodríguez Calderón lo hace secretario de Seguridad de Nuevo León. El general Cuauhtémoc Antúnez, en aquella ocasión me acuerdo muy bien que yo publiqué en mi sección en El Pulso que cómo era posible que fuera a ser secretario de Seguridad si todavía no era cosa juzgada lo del TEC, cuando él era el jefe de los militares. Y en aquella ocasión había también una de estas protestas del Change, cuando la gente se opone a una situación y quiere tumbarlo a raíz de esas plataformas en internet. Lo comento y para pronto me llega una llamada telefónica. Tuve que platicar con el general. Yo le dije, general, pues es algo que no lo digo yo, que no lo invento yo. Desafortunadamente después fue secretario de Seguridad de Nuevo León. Se vino una época terrible y se vivieron los peores ataques en los penales en Nuevo León. Y él ni siquiera podía entrar a los penales. ¿Por qué? Ya será en una futura ocasión que lo platicaré en este mismo espacio de La Otra Historia. ¿Por qué no pudo? ¿Por qué podía el entonces procurador entrar? ¿Por qué no podía él entrar en medio de un motín? ¿Y por qué nunca respondía a los cuestionamientos general? En fin, son cosas, hay muchas que podríamos platicar de La Otra Historia, de platicar cómo desde este lado se han visto las cosas. Hoy, afortunadamente, no hay amenazas a los periodistas. Ha habido compañeros que han perdido la vida en ese entonces. Lo hay en el caso de Gamaliel, un periodista de Televisión Azteca, junto con su camarógrafo Edgar Paredes y con la propia unidad que nunca apareció. Todo eso que siempre va a quedar en la duda. En aquel entonces nos dijeron ya luego que no preguntáramos, que era lo mejor. Y también está el caso de compañeros como Eliseo Barrón, de aquí de La Laguna, que por publicar algunas situaciones fueron a su casa y pues simplemente también lo ultimaron. Son muchas situaciones que pudieron haberse evitado y esa parte del periodismo es la que nos duele, porque después de mucho tiempo se pueden perder vidas de muchos periodistas y desafortunadamente el país no se arregla. Luego ya seguimos platicando de algunas otras historias que nos puedan quedar pendientes y por lo pronto lo vemos después.